Dios les bendiga, muy buenas noches, les habla el pastor Carlos Bolívar. Estamos esta noche saludándolos desde Bogotá, Colombia, para hacerles una invitación cordial y es que juntos entremos en la bendita palabra del Señor para aprender de ella, para adquirir de ella sabiduría, palabras de vida eterna. Les doy la bienvenida a todos ustedes que están en vivo, que están conectados en este momento en sus diferentes países, en sus ciudades, en sus aldeas, en sus pueblos. Y qué bonito que estemos juntos allí o en este lugar compartiendo la bendita palabra del Señor. Sabemos que es necesario entrar en la verdad y para encontrar la verdad necesitamos entrar a la bendita palabra del Señor. Hay algo muy bonito que el Mesías nos dijo en el capítulo número 8 del libro de San Juan, en el verso 31. Y dice así la bendita palabra del Señor antes de entrar a este tema, porque el tema para hoy es recordando al Padre Celestial. Y dice la Escritura así, en el libro de San Juan capítulo 8, verso 31 y 32, dice, dijo entonces Yahshua, recuerden que estoy nombrando los nombres de él en hebreo. Si usted quiere nombrarlo en español, nómbrelo en español. Le dicen Jesús, yo lo nombro en hebreo. Lo mismo en hebreo, el nombre del Padre Celestial es Yahweh. Y el nombre del Espíritu de Santidad o el Espíritu Santo es el Ruach HaKodesh. Entonces no se incomode si me escucha nombrar los nombres en hebreo. Y dice así la bendita palabra del Señor, dice, la verdad os hará libres. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él. Escuche que solamente le estaba hablando a los que habían creído en él. Y viene esta noche una pregunta para ti. ¿Tú has creído en él? ¿Crees en él o no crees en él? ¿Sí? Dice así la palabra de Dios y le recuerdo que yo tengo la Reina Valera Revisión 1960. Y vuelvo y le repito, no se incomode si me escucha hablar los nombres en hebreo. Usted puede hablarlo en español si es su gusto, si es su deseo, con la traducción. No tiene ninguna injerencia en este momento. Entonces dice así la palabra de Dios, la verdad os hará libres. Dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él. Y en esta noche le hago una pregunta, ¿tú has creído en él? Porque si tú has creído en él, él te hablará. Si tú no crees en él, no vas a escuchar la perfecta voz del Altísimo, la voz del Señor, la voz del Mesías. Y dice así la palabra de Dios, si vosotros permanecéis en mi palabra, dijo el Señor, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces viene una pregunta esta noche para ti. ¿En qué permaneces tú? ¿Tú permaneces en la palabra del Cordero de Dios? ¿Tú permaneces en la palabra del Mesías? ¿O en qué palabra es la que permaneces? ¿Por qué? Porque Él solamente le habla, primero, a los que han creído en Él. Y segundo, sus verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra. No en palabrerías, no en teologías, sino en su palabra. Entonces la pregunta esta noche es, ¿tú dónde permaneces? ¿Dónde estás parado? ¿Dónde está cimentada tu fe? ¿En la palabra del Cordero de Dios o en una teología humana que está leudada? Y dice así la palabra de Dios en el verso 32 y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo te pregunto en esta noche, amado hermano, que estás allí conectado, ¿conoces la verdad? ¿Verdaderamente eres libre? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú transmites? ¿La palabra del Señor o tu propio pensamiento o tu opinión personal? ¿O de pronto el pensamiento teológico del seminario donde tú te formaste o de la iglesia donde tú o congregación donde tú participas? Porque hay una diferencia tremenda. Para ser discípulo del Mesías se necesita conocer su palabra y no solo conocerla, sino permanecer en su palabra. Y mi pregunta es la siguiente, ¿permaneces en la palabra del Señor? Porque muchas veces uno predica o enseña cosas que están en la palabra, pero como tú no conoces la palabra, porque no permaneces en ella, refutas, peleas y formas disensiones, lo cual es respetable a nivel humano.
Pero si tú no permaneces en la palabra del Señor, no eres libre, ni verdaderamente libre, y tú puedes estar pensando que eres libre, pero realmente no vives en libertad. ¿Por qué esto? ¿Y por qué el título de esta noche es Recordando al Padre Celestial? ¿Por qué recordando? Porque la iglesia ha olvidado que el Padre Celestial existe. La iglesia se ha volcado en este momento a adorar al Cordero de Dios, a adorar al Mesías, a adorar al Hijo de Dios, pero no se acuerdan del Padre Celestial. Lo han dejado en el pasado, lo han dejado en el olvido, lo han dejado allá porque creen que hay un pacto nuevo y que el pacto antiguo fue cambiado y abolido, y eso no es así. Y es necesario que la iglesia vuelva al camino angosto, al camino de la verdad y de la vida. Miren lo que dijo el Señor, lo que dijo el Mesías en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 26. Dijo algo muy importante que vamos a escudriñar esta noche. Dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, que es el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará. Fíjese que el Mesías no envía al Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh no viene porque el Mesías lo envía, sino porque el Padre Celestial es quien lo envía y permite que Él haga presencia. Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Él, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Y es increíble porque la iglesia hoy en día, para estos tiempos, todos dicen y todos piensan que tienen al Espíritu de Santidad. Todos hablan en nombre del Espíritu Santo. Todos se muestran con dones espirituales y ser guiados por el Espíritu de Santidad. Pero viene la pregunta, de acuerdo a la porción que acabamos de leer, si fuera cierto eso, que tú eres guiado por el Espíritu de Santidad, entonces mi pregunta es, ¿por qué has dejado al Padre Celestial en el pasado? ¿Por qué ya no te acuerdas del Padre Celestial? ¿Por qué si en Mateo capítulo 6 el Señor nos enseñó a orar dirigiéndonos al Padre Celestial, tus oraciones no van dirigidas a Él? ¿Por qué tus oraciones son de acuerdo a teologías humanas dirigidas al Mesías, dirigidas al Cordero de Dios y no a su Padre? Cuando Él vino a recordarle a su pueblo que existía un Elohe, un Dios, y es Yahweh, el Padre Celestial. ¿Por qué no le clamas al Padre Celestial? ¿Por qué no te acuerdas del Padre Celestial? ¿Por qué las teologías te han llevado solamente a dirigirte al Mesías? Y otras teologías están dirigiendo a la gente al Espíritu Santo, a adorarlo, a venerarlo y a seguir caminos dirigidos solamente a adorarlo a Él, pero no al Padre Celestial y tampoco al Hijo. ¿Ven que son teologías humanas? Pero la palabra del Señor nos enseña, que el mismo Cordero de Dios nos enseñó, que debemos ser guiados porque Él nos enseña todas las cosas, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y nos recuerda, nos enseña y nos recuerda todo lo que Yahshua, el Cordero de Dios, dijo. Y miren lo que Él dijo en el libro de San Juan, allá mismo, en el capítulo número 4. Y quiero que nos vayamos, no vamos a leer todo el capítulo, porque muestra una historia de la mujer samaritana, aunque es muy importante para aclarar cierta terminología. Vamos a irnos al verso 21, donde el Mesías, o el verso 20, que la mujer le dice, desde el verso 19, le dice a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces mire que hay dos posiciones teológicas ahí, ¿sí? La de los judíos y la de los samaritanos. Los samaritanos decían que se debía adorar en ese monte, ¿sí? Y los judíos que en el templo de Jerusalén. Pero miren lo que dice el Señor, y aquí les aclara una teología tremenda, y a la vez hablaba hacia el mañana para estos tiempos. Y vamos a notar y clarificar lo que el Señor realmente habló para estos tiempos, y es algo tremendo. Porque Él le dijo, vea, mujer, y tenga en cuenta una cosa si usted no lo sabe. Cuando en la palabra del Señor aparece la palabra mujer, no se está dirigiendo a ella. Es simbolismo y sinónimo del pueblo hebreo. Escúcheme, no el pueblo judío. Porque el pueblo judío
es parte integral del pueblo de Israel, del pueblo hebreo. Es la tribu de Judá. Y existen las otras, prácticamente 10 tribus, que es el pueblo de Efraín, que fue disperso al mundo entero y por eso esas tribus no son mencionadas. Pero la palabra mujer tipifica al pueblo de Dios, porque Él es el esposo. Y el pueblo de Israel se tipifica como la mujer del esposo. Eso es algo teológico y es escatológico, para que si usted no me comprende. Después hablamos sobre estos temas. Y le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y estamos viviendo estos tiempos y estas épocas en que al Padre Celestial la mal llamada iglesia cristiana lo olvidó por completo. Para ellos el Padre Celestial no existe. Y es tremendo porque dicen seguir al Mesías, dicen seguir a su Jesús, pero no le hacen caso, ni siguen sus palabras, ni sus explicaciones, ni sus enseñanzas. Porque Él en todas sus enseñanzas hablaba del Padre Celestial. De ahí que en San Juan capítulo 14 verso 6, Él dijo: yo soy el camino. Escuche lo que dijo: yo soy el camino, no el final del camino. Yo soy la verdad que lleva. Y yo soy la vida que lleva al Padre Celestial. Vamos a mirarlo. Es algo muy tremendo. Y la iglesia lo olvidó. Dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No siguen a Yahshua. No siguen al Cordero de Dios. No siguen sus enseñanzas. Dicen amarlo, pero no le obedecen. Dicen seguir al Cordero de Dios, pero su palabra la tienen por el piso. Y han dejado al Padre Celestial a un costado. No aman al Padre Celestial. Ni siquiera oran al Padre Celestial, porque las oraciones que está haciendo la iglesia cristiana para estos tiempos es dirigida al Cordero de Dios. Siempre es: Señor Jesucristo, ayúdame; Señor Jesucristo, bendíceme; Señor Jesucristo, aquello. Pero el Mesías nos enseñó en Mateo 6 a buscar en la oración dirigida al Padre Celestial. Y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre Celestial sino a través mío, dijo el Señor. Y la iglesia no busca al Padre Celestial. La iglesia se salió del camino antiguo, del camino angosto, para un camino liberal, donde hacen y deshacen en el nombre de Yahshua, en el nombre de Jesucristo, pero no tienen en cuenta al Padre Celestial. Mira, la Escritura lo dice. Si Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre Celestial, ¿por qué tú no estás buscando al Padre Celestial? ¿Por qué no adoras al Padre Celestial? ¿Por qué no le oras al Padre Celestial? Sencillamente porque estás siguiendo teologías humanas y estudios humanos de un hombre con título pastoral que estudió en un seminario X o Y o Z de una denominación. Pero la palabra no enseña eso. El Cordero de Dios nos mostró todo el tiempo al Padre Celestial. Y vino a la tierra con una misión, y era reconciliar al ser humano, al hombre, al pueblo de Dios, con el Padre, con el Elohe, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con Yahweh. Es su nombre en hebreo. En español le dicen Jehová, pero es Yahweh, su nombre en hebreo. Es increíble. Y tú te has olvidado del Padre Celestial porque tú sigues teologías humanas. Porque tú, en vez de entrar a la palabra del Cordero de Dios, a la palabra de Dios para adquirir de ella sabiduría, sigues predicaciones y teologías humanas. Sigues al pastor fulano de tal porque habla bonito. Sigues al otro pastor porque ora por milagros, señales y prodigios, y wow, yo necesito un milagro. Sigues al otro pastor porque, o pastora,
porque reprende demonios y habla fuerte y grita. Pero cuando tú tomas el tiempo para buscar la sabiduría, la verdad en la palabra del Señor. Porque si tú tomaras el tiempo para entrar en la palabra de Dios, para adquirir sabiduría, te darías cuenta que todas las predicaciones son levadura humana. Porque nosotros no hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. Hemos sido llamados a transmitir la palabra del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No a realizar estudios acerca de la palabra. Tenemos que llevar a la iglesia a obedecer la palabra del Señor. Pero la iglesia no la obedece porque ni siquiera conoce la palabra del Señor. Tienen una Biblia, no la leen. Y prefieren buscar en cualquiera de los canales de YouTube, Google o Facebook predicaciones hermosas y bonitas que los emocionan. Por eso su vida está como va. Y yo le aseguro que usted ni se acordaba que la palabra de Dios nos enseña que debemos buscar al Padre Celestial. Y que el Cordero de Dios vino a enseñarnos a buscar nuevamente al Padre Celestial. Pero las teologías humanas nos han alejado de esto, con los estudios y pensamientos humanos. Dice la Escritura, y el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y muchos han leído la historia de la mujer samaritana, y muchos se han leído el libro de San Juan, y se han dado cuenta cómo el Mesías recalcaba que volvamos al Padre Celestial, y tú ni siquiera te acuerdas, porque te formaste con un sistema de pensamiento teológico y te diriges al Hijo de Dios. Tus oraciones al Hijo de Dios, tus peticiones al Hijo de Dios, y otros al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que tenemos que clamarle al Padre Celestial. ¿No me crees? Vamos a Mateo capítulo 6, rapidito. Acompáñame allí en la Biblia. Saca tu Biblia, por favor. Vamos al libro de Mateo capítulo 6. Dice, verso 6, dice: mas tú, y estaba hablando el Mesías, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. No dijo, órenme a mí. No dijo Yahshua o Jesús, como lo esté llamando usted, de acuerdo a la traducción que usted tenga en su idioma. No dijo, órenme a mí. Dijo, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Y mire lo que dice el verso 9 de Mateo 6. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Él no dijo, órenme a mí. Y seguimos en San Juan capítulo 4, verso 21. Dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y viene algo más tremendo todavía y más fuerte, que él mismo dice. Y le dijo a los samaritanos, acuérdense que los samaritanos y los judíos en su época tenían dos posiciones teológicas distintas, por el sitio de adoración y la forma de adorar. Y él les dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y muchos adoran al Mesías y ni siquiera saben quién es el Mesías. No saben cuál fue la misión del Mesías. Ignoran que en el Antiguo Testamento, voy a hablar claro, en el Antiguo Testamento tienen el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia que usted tiene, que son la Torá que maneja el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ignoran que la manejan y la han leído. Y que esta Torá habla del Mesías y de lo que había de venir. Y que la enseñanza de Moisés era principalmente basada en preparar al pueblo para su redención. Y que la Torá está en su Biblia. Y algunos menciona uno la palabra Torá y se asustan. Wow, el pastor se está volviendo judío mesiánico. No, mentiroso el diablo.
Lo que pasa es que yo sí me preocupo por estudiar la palabra y buscar la verdad. Y él mismo dijo que la verdad me haría libre y yo vivo en libertad. Y quiero hacer participarle a usted de esta libertad. Y esa libertad viene a través del conocimiento. ¿Y cuál conocimiento? De la palabra de verdad. Y vuelvo y le repito, yo le aseguro que usted no sabía que usted tenía la Torá en su casa. Y en español se tradujo como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la Torá judía, la Torá del pueblo, ni siquiera judía, la Torá del pueblo de Israel. Solamente que como el pueblo se dividió y solamente está la tribu de Judá, ahora todos se lo atribuyen a que es judío y eso no es así. Y allá habla del Mesías, Moisés hablaba del Mesías. Y el Mesías predicaba lo que Moisés le enseñó al pueblo y le vino a recordarle. Él no trajo un mensaje nuevo. Y vamos a ver a través de la palabra. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Y ahora yo le pregunto a usted una cosa. ¿Usted conoce realmente al Cordero de Dios? ¿Usted sabe qué predicaba el Cordero de Dios? ¿Usted sabe qué enseñaba el Cordero de Dios? Porque él ni siquiera predicaba, sino él enseñaba. Él no era un predicador, él enseñaba. Y lo que enseñaba eran los libros antiguos. Porque el pacto renovado o el Nuevo Testamento, como lo llamaron los teólogos modernos, no existía. Este se empezó a formar cuando Constantino en el año 320 al 350 dio la orden a los mal llamados obispos de la época que buscaran los escritos de los apóstoles originales y conformaron un canon bíblico y se llamó el Nuevo Testamento. Y usted no lo sabía. Entonces el Mesías, cuando abría los rollos, eran los papiros, los libros antiguos, que eran la Torá, que es el Pentateuco que usted tiene en su Biblia, los Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá, por si usted no lo sabía, se lo informo para que usted aprenda y no se deje meter más los dedos a la boca. Y hablaba de los profetas y los salmos. No existía nada más. Los apóstoles predicaban sobre el Mesías y la historia del Mesías está desde el Génesis hasta Malaquías. Pablo predicaba sobre el Mesías y les probaba a los judíos que en el Pentateuco o la Torá se hablaba del Mesías. Y él predicaba sobre sí mismo, sobre el libro de Isaías. Y yo le hago una pregunta esta noche, mi amado hermano. ¿Usted conoce a su Mesías? ¿Usted conoce a su Redentor? ¿Usted sabía qué era lo que él predicaba y enseñaba? ¿O simplemente sigue la teología que él trajo el Evangelio? Un Evangelio nuevo, palabras nuevas de salvación. Cuando él predicaba era la palabra del Padre Celestial, lo que él dejó en la antigüedad. Lo que le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Principios, ¿sí? Son leyes, ordenanzas, y es la constitución del reino de Dios hacia su pueblo. Y ustedes conocen eso. ¿Alguna vez usted ha tenido el tiempo, o ha querido dedicar tiempo para estudiar usted los mandamientos de Dios, del Padre Celestial, las ordenanzas? ¿O es de los que se ha comido el cuento de la teología, que eso es un pacto antiguo y quedó en el pasado, cuando la palabra de Dios nunca ha sido abolida, ni abrogada, ni fue terminada? Y usted piensa que el Nuevo Testamento es un nuevo pacto. Pero los que sí somos estudiosos de la palabra, comprendemos y entendemos que es un solo mensaje que hay desde el Génesis al Apocalipsis. Y es que el Padre Celestial dio las ordenanzas, los principios por los cuales el pueblo debería conducirse, y como el pueblo violentó, llegó un pacto renovado, no nuevo, renovó el pacto a través de la sangre del Cordero de Dios inmolada en la cruz del Calvario. Pero usted no lee su palabra, por eso sigue teologías humanas, perdido en el camino ancho, creyendo que usted es salvo cuando ni siquiera conoce
a su Salvador o su Redentor, ni lo que él predicaba. Por eso él mismo lo dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis. No saben, la iglesia está en una ignorancia teológica tremenda. Existe un analfabetismo teológico o bíblico, llamémoslo así, tremendo. Eso es fuerte. ¿Por qué? Porque prefirieron meterse en una denominación que buscar el camino, la verdad y la vida, que es el Mesías a través de su palabra. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Y quiénes son los que adoramos lo que sabemos? Aquellos que estudiamos la palabra, aquellos que nos metemos en la palabra y escarbamos por aquí para encontrar las verdades y nos dejamos guiar por ella en obediencia. Si usted no conoce lo que el Padre Celestial enseñó, usted no conoce lo que el Mesías enseñó, porque él y su Padre hablaron el mismo lenguaje. Usted desconoce que lo que usted tiene es una traducción de un original. Yo tengo la Reina Valera. Esta no es el original, esto es una traducción a mi idioma de un original que nació en el pueblo hebreo. Miren lo que dice la palabra. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué viene de los judíos? Porque el Mesías era judío, era el león de la tribu de Judá, perteneciente al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. La Torá, que es el Pentateuco, le repito, que usted tiene en su Biblia, y yo sé que se está sorprendiendo, porque usted no sabía que usted manejaba la Torá, tenía la Torá, que es la palabra del Padre Celestial, y usted no la conoce, no la lee. Usted no sabe qué fue lo que el Padre Celestial le indicó al pueblo en la antigüedad. Usted se comió el cuento de la teología, de que eso es un pacto antiguo y quedó abolido. Cuando lo que quedó abolido fue la ley de los sacrificios, la ley del pecado y los rudimentos del pueblo. Pero la palabra del Padre Celestial nunca pasará. Cielo y tierra pasará, dijo el Señor, mas mi palabra o la palabra de mi Padre no pasará. ¿Por qué Él dijo eso? Porque él tenía la esencia de su Padre. Por eso eran uno solo, en pensamiento, en sentir y en actuar. Dice, mas la hora viene, verso 23 de San Juan capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, dice la Escritura, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿A quién está usted adorando? Por eso la Escritura decía, ustedes adoran lo que no conocen. El Mesías vino ni siquiera para ser adorado ni ser venerado. Vino para ser obedecido porque Él es el mensajero del cielo. Él es el pan de vida que el Padre Celestial envió a la tierra para que usted se lo coma. Y Él mismo está hablando aquí en San Juan capítulo 4. No está hablando un profeta, no está hablando el apóstol Juan, está hablando el Mesías mismo. Y dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y yo te pregunto a ti, ¿qué clase de adorador eres tú? ¿Un verdadero adorador o un falso adorador? Porque el verdadero adorador, dice la Escritura, adorará al Padre en espíritu y en verdad. Y las teologías han llevado a adorar al Hijo y otra teología está llevando a adorar al Espíritu Santo y se olvidaron del Padre Celestial. Y ni el Espíritu de Santidad, que es el Ruach HaKodesh,
ni el Mesías pueden hacer su propia voluntad si Él no lo ordena. Yahweh, el Padre Celestial, el Dios de Abraham, de Isaac y de Moisés. Aquí lo dice, no me lo estoy inventando. Verso 23 de San Juan 4 dice la segunda parte, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces viene la pregunta, ¿usted a quién está adorando? O muéstreme cuál es el versículo para nosotros, para los seres humanos, que nos diga que debemos adorar al Mesías o debemos adorar al Espíritu Santo. Porque según San Juan 14:26, el Padre, y vamos a volverlo a leer, el Padre Celestial en el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Está hablando el Cordero de Dios. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué enseñó el Mesías? Adorar al Padre. Pastor, en Apocalipsis, sí, en Apocalipsis dice que va a haber una adoración celestial al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nadie sabe que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el Padre Celestial. Pero también al Cordero de Dios inmolado. Pero será en el Apocalipsis cuando estemos en los cielos, no en la tierra. Porque Él fue el que venció. Mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, Yahweh es espíritu, que es Dios. Su nombre en hebreo es Yahweh, y la traducción que le dieron los romanos al español sobre todo es Dios, pero Dios puede ser cualquiera. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob tiene nombre propio y se identifica y está en los originales, está en la Torá. Su traducción puede decir algo muy distinto. Pero en hebreo es Yahweh, Y-H-W-H. Dice Dios es espíritu, esta traducción, Reina Valera. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y vuelvo y le pregunto, ¿usted a quién está adorando? Y le aseguro que usted está adorando erróneamente porque en su congregación le enseñaron a adorar de X o Y manera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si confrontamos lo que sus pastores les han enseñado en sus congregaciones con la palabra de Dios, ¿quién tiene la verdad? Pregunto yo en esta noche. ¿Los hombres o la palabra? Porque si la verdad la tiene la palabra, es mejor seguir la palabra, porque en ella hallaremos descanso a nuestras almas y vida eterna. Quiero que vayamos ahora al mismo libro de San Juan, capítulo 8, verso 12 en adelante, y voy a tratar de ir un poquito más rápido. Dice la palabra, tiene un título que dice Yahweh, la luz del mundo. En su Biblia dice Jesús, la luz del mundo. Otra vez Yahweh les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir al Mesías. Obedecer al Mesías, porque Él es el camino. Vuelvo y lo repito, Él trae la verdad y en Él encontramos la vida que nos conduce al Padre Celestial. San Juan 14:6. Por eso es que debemos seguir al Mesías. Y dice la Escritura, el que me sigue no andará en tinieblas. Y ahora yo le pregunto a usted, mi amado hermano, autoanalícese en este momento.
¿Usted cómo vive? ¿Usted realmente ve la luz de la palabra del Señor? Lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino, dice allá en los Salmos. Pero si usted no puede ver con los ojos espirituales y está bajo una teología humana, está lo que dice en 2 Corintios, y me voy a ir rapidito, capítulo 3, 2 Corintios, capítulo 3, verso 14. Acompáñeme. Dice la palabra de Dios, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Sabe qué es estar embotado? Que no ve bien, no razona, no piensa, no analiza. Y usted puede estar con el entendimiento entenebrecido. Porque usted, en vez de seguir la bendita palabra del Señor y la verdad, sigue una teología humana de un ser humano. Y usted no lo sabe. Que cuando usted sigue seres humanos y teologías humanas, usted está en fornicación y adulterio espiritual. Y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Mira lo que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, mire lo que dice, les queda el mismo velo no descubierto. No conocen el pacto antiguo, no saben qué es lo que dice, ni pueden comprender, porque hay un velo en ellos que les impide ver la verdad. Y usted puede estar entre ese grupo, que no ve la verdad. Por eso usted ni siquiera sabía que usted maneja la Torah y que la Torah está en su Biblia, y la Torah son los 5 primeros libros de su Biblia, que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es la Torah. Y Constantino dio la orden que se llamara Pentateuco, 5 primeros libros, o los libros de Moisés, el cual dice por Cristo o Yahweh es quitado. Entonces, si usted no comprende el antiguo pacto, y más si no lo lee, entonces le hago una pregunta. Si Pablo dice que por el Mesías es quitado, y usted tiene el velo, entonces usted no conoce al Mesías. Usted no conoce lo que el Mesías enseñaba y predicaba. Usted no conoce la palabra de Dios. Y usted camina un camino ancho, lleno de teologías humanas, donde predomina el yo creo, el yo pienso, o debe ser así. Cuando la palabra no necesita su opinión personal, sino el Padre quiso y quiere que usted y yo le obedezcamos. Pero ¿cómo le vamos a obedecer si usted no conoce la verdad? Usted ha permitido recibir una levadura. Y hay muchos pastores que predican son levaduras para emocionar a la iglesia. ¿Por qué? Porque viven dependiendo de una economía a través de la iglesia, mas no de enseñar la verdad. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, que es el Pentateuco, la Torah, el velo está puesto sobre el corazón de muchos de ustedes. Ustedes no saben que Moisés hablaba del Mesías. Y no saben que el Mesías hablaba de Moisés. Y no saben que lo que predicaban en la antigüedad, el Mesías y los apóstoles, era la Torah, porque el Nuevo Testamento no existía. No existía el Nuevo Testamento. Salió por orden de Constantino en el año 320 al 350, después de la muerte de los apóstoles y la ascensión del maestro de Galilea. Y ellos abrían los rollos, los pergaminos, y hablaban de la antigüedad, no un mensaje nuevo. Y la iglesia no sabe que las cartas paulinas en su totalidad están referenciadas en los libros proféticos y en la Torá. Y que ni siquiera Pablo nos trajo un mensaje nuevo. Porque no estudian la palabra, ni siquiera la sacan. Y se basan en teologías donde los emocionen y se sientan bien por la predicación del pastor del turno y de la noche. Pero cuando se conviertan al Señor, dice en el verso 16, escuche esto, cuando se conviertan al Señor, que es obedecer la palabra, creerle a la palabra, dice, el velo se quitará. Pero ¿a cuál Señor se refiere esta versión?
La versión dice el Señor. Y no es ni siquiera al Mesías. Porque el Mesías viene a traerte a que camines en la verdad. Y es al Padre Celestial. Cuando te conviertas y obedezcas al Padre Celestial, el velo se quitará. Porque el Padre Celestial hablaba de la misión del Cordero de Dios, del Mesías, para el tiempo y la ocasión en que Él estuvo sobre la tierra. Y tú no lo sabías. ¿Crees que se hablan de leyes? Y creen que Moisés hablaba de leyes, sacrificios y ya. Cuando no es así. Era tipología de lo que había de venir, del Mesías. Aún el tabernáculo, el templo, todo era tipología del presente en el Cordero de Dios. Y ese pacto renovado, del cual tú ignoras. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Y han creído que es Yahshua, que es Jesús? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Recuerdan que en la antigüedad el Señor dijo, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Eso lo dijo el Padre Celestial. Volvemos a Juan capítulo 8, verso 12, dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pregúntate a ti mismo, ¿tienes la luz? ¿Tú sigues realmente al Cordero de Dios para entrar en Él? Porque Él es el que nos guía al Padre Celestial a través de su palabra. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Yahshua y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Ahora le hago una pregunta, si el Cordero de Dios sabía de dónde había venido y para dónde iba, ¿tú sabes para dónde vas? Si tú haces un par en tu vida en este momento, en este instante, ¿sabes tu mañana cómo va a ser? ¿Realmente estás convencido que serás partícipe de la boda del Cordero o hay duda en ti porque tú no conoces ni siquiera la palabra del Señor? Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, y yo no juzgo a nadie. Y muchos de ustedes sí juzgan y toman la palabra para juzgar. Entonces, ¿a quién están siguiendo? ¿Por qué en vez de seguir hombres y estar en fornicación espiritual, no sigues la verdad a través de la bendita palabra del Señor? Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre, vuelve y lo recalca. Entonces, ¿por qué tú no adoras al Padre? ¿Por qué lo dejaste a un lado? ¿Porque tu pastor ya ni habla del Padre? ¿Porque en la Biblia de tu pastor no existe la palabra del Padre Celestial? Por eso el Padre Celestial ya no está ni en tu léxico, ni en tu pensamiento, ni en tus oraciones. Ahora sí comprendes por qué ni siquiera tus oraciones son contestadas. No estás en el camino, no estás en la verdad, no estás en la vida. Estás en un evangelio leudado. Un poquito de verdad con mucha mentira, inflado y lleno de emociones. Verso 17 de San Juan capítulo 8 dice, y en vuestra ley, mire lo que dijo el Señor, en vuestra, no en la ley del Padre, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Verso 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre, vuelve y recuerda y recalca el nombre del Padre Celestial, que me envió, da testimonio de mí. ¿Ven que el Cordero de Dios no vino porque quiso? Porque simplemente tomó una decisión, yo voy a ir a la tierra a hacerme un sacrificio. No, léete el Pentateuco, léete la Torá y vas a encontrar la verdad. Y si tú te atreves a escudriñar la Torá, ¿sí? Esos 5 primeros libros de Moisés, vas a comprender la verdad del sacrificio en la cruz del Calvario y la verdadera salvación y la verdadera redención. Y de seguro vas a caer de rodillas pidiendo perdón porque no sabías que estabas siendo infractor de la palabra del Padre Celestial.
quien es el autor de la salvación, y su Hijo el consumador de esa salvación. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Yahshua, dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Porque quien no lo conoce a Él, no conoce al Padre. Y si tú desconoces al Padre, pues no conoces al Hijo. Porque el Hijo hablaba de su Padre. O me lo estoy inventando. Aquí lo dice. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y miren lo que dice la segunda parte del verso 19. Dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Entonces, si tú no buscas al Padre Celestial, porque ni sabes qué fue lo que hablaba el Mesías, ni sabes lo que enseñó el Padre Celestial, no conoces al verdadero Mesías, no conoces al Cordero de Dios, no eres salvo, porque no conoces ni la salvación. No conoces al autor de la salvación, que es el Padre Celestial. Y el consumador fue su Hijo, enviado por el Padre Celestial. Y él mismo lo dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero si usted no conoce al Padre, entonces no conoce al Hijo. Y usted tiene un título de cristiano erróneo, equivocado, y está más condenado que cualquiera. Porque usted es un analfabeta de la palabra de Dios. Y no se sienta ofendido por lo que le estoy diciendo, porque le estoy hablando verdades. Estas verdades que no le gusta escuchar a la iglesia. Porque sus pastores se han convertido en una jauría de lobos rapaces que van detrás de su dinero con teologías humanas para emocionarlo. Pero no le enseñan la verdad. Los han alejado del camino angosto, del camino antiguo, para transitar muchos de ustedes un camino angosto de teologías humanas, donde usted se ha vuelto un cómplice de una mentira y de una levadura, porque usted habla lo que escucha a su pastor, mas no lo que la palabra de Dios enseña. Estas palabras habló el Cordero de Dios en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque no había llegado su hora. Otra vez dijo el Mesías, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque desconocer la palabra de verdad es pecado. Y si usted no conoce la verdad, está en una mentira. Y se va a condenar. Por eso su vida es como es. Recordemos que el Señor allá en Mateo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Y ahora te pregunto algo. ¿Las añadiduras llegan a tu vida? ¿Las bendiciones solas? ¿O eres de los que se matan por conseguir y no encuentras respuesta? Porque no conoces la verdad. Otra vez dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, porque a donde yo voy, vosotros no podéis venir. No podrás tener la vida eterna. No podrás participar de las bodas del Cordero, porque no conoces al autor y consumador de la fe, ni a su Padre. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Pregúntese usted, con la teología que usted maneja, ¿de dónde es usted? ¿De abajo o de arriba? Porque los que conocemos la verdad y caminamos en la verdad, esa verdad nos lleva al Padre Celestial, San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde lo lleva su pastor? ¿Al Padre Celestial o al infierno? Y de paso lo despoja de su dinero. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dice que el mundo no nos conoce. Y
y nos aborrece. Y por eso hay muchos con título de cristiano y título pastoral, profético y lo que sea, que aborrece estos mensajes y estas predicaciones y estas enseñanzas porque no les gusta la verdad, ni que se les diga la verdad. Y esto no me lo invento, está aquí, San Juan capítulo 8, verso 22 y 23 en adelante. Verso 24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Usted cree en el Mesías? Sí, Pastor Bolívar, yo creo en el Mesías. ¿Y por qué no le cree a él? Porque si usted le creyera al Cordero de Dios, usted haría lo que él ordenó, y era seguir y buscar y adorar al Padre Celestial. En ninguna parte encontramos que el Mesías dijo: adórenme a mí. Y suena fuerte lo que estoy hablando. Y más de uno va a decir: uy, eso es una herejía. Muéstreme en la Biblia donde el Señor dijo: adórenme a mí. Porque en todo su mensaje fue para llevar al pueblo nuevamente al Padre Celestial, para que se pudiera renovar el pacto de salvación. Por eso Él se sacrificó en la cruz del Calvario. Él vino a recordar al Padre Celestial. Él no buscó ni que lo adoraran, ni que le sirvieran. Mucho menos nos mandó a adorar al Espíritu Santo. No nos mandó a adorarlo. Y hay teologías, y aquí en Colombia hay una, perdóneme lo que voy a decir, pero un mal llamado ministerio que hace un congreso cada año, donde supuestamente el Espíritu Santo baja por 3 días. Y trajeron pastores pobres del mundo entero y les pagaron los pasajes y los hoteles. Así, si me hubieran pagado a mí, yo voy también. Para mostrar por televisión que venían de las naciones del mundo entero, pastores a recibir la unción del Espíritu Santo, y no saben que están recibiendo la unción del falso Espíritu Santo que se llama Kundalini, con imposición de manos. Y se presenta el espíritu de la risa, el espíritu de la prosperidad, del gozo. Y eso no es bíblico, no está en la palabra del Señor. Porque cuando el verdadero espíritu de santidad baja, que es el Ruach HaKodesh, se produce un fruto en usted: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto y su vida cambia. Y usted es salvo porque recibe las arras de la salvación. Efesios 1:13, dijo el apóstol Pablo. Y están engañados por no leer, por no buscar la verdad en la palabra de Dios. Se convierten en analfabetas bíblicos y entran en fornicación y adulterio, siguiendo hombres y teologías mentirosas, donde hacen señales, milagros y prodigios que la palabra no aprueba. Léase Mateo 7:21 al 23 para que aprenda la verdad y no se deje engañar ni arrastrar por estas corrientes de doctrinas erróneas. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Y Yahshua les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. ¿Sí ve? El que me envió. Él no vino porque quiso venirse solo, sino fue enviado en una misión a la tierra. Y yo escuche esto, y yo, dijo el Mesías, lo que he oído de él, esto habla al mundo. Y el Padre habló en la antigüedad a Moisés en el monte Sinaí. No solamente le dio 10 mandamientos, le dio estatutos, le dio ordenanzas. Si usted no lo conoce, usted no sabe. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo: pastor, estatutos, ordenanzas, luego no eran 10 mandamientos. Léase la Torá, que es su Pentateuco, el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Sobre todo el libro de Deuteronomio, cómaselo y aprenda la doctrina que predicaba el Mesías sobre la tierra. ¿Cuál era? Para que no se deje engañar más. ¿Quiere ser salvo? Conozca a su Salvador. ¿Y qué predicaba él y qué enseñaba él? La Torá, su Pentateuco, que está en su Biblia y usted no lo sabía. Y yo lo que he oído de él,
Esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Por qué? Porque el pueblo ya ni se acordaba del Padre Celestial. Como hoy en día la iglesia no se acuerda que existe un Padre Celestial. Ni lo adoran ni lo buscan. Y se dedicaron a adorar al Mesías, una corriente, y otra corriente a adorar al Espíritu Santo. Y eso no es bíblico. Verso 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Verso 28, les dijo pues el Mesías: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cómo me encanta encontrar en la palabra de Dios estas porciones bíblicas, donde todas las teologías humanas se van al piso porque son basura humana. En ninguna parte Yahweh, que es Dios, como lo tradujeron en español, nos ha mandado estudiar sobre Él. Nunca dio la orden que estudiemos sobre Él o hagamos estudios sobre Él. Dio la orden de obedecer su bendita palabra. Nada hago por mí mismo, dijo el Mesías, sino que según que me enseñó el Padre, así hablo. Entonces, ¿qué predicaba el Mesías? ¿Qué predicaba Yahshua, el Cordero de Dios? Lo que oyó a su Padre hablar. ¿Y qué habló su Padre? ¿Quiere saber lo que hablaba el Padre Celestial? Váyase a Deuteronomio. Lea la palabra. Empápese de los estatutos, de las leyes divinas, no de las humanas. Y no siga comiendo cuento de que la ley de Dios fue abolida. Porque lo que fue abolido fue la ley de los hombres, la ley de los sacrificios, los rudimentos y la ley del pecado. La palabra del Padre Celestial jamás ha sido abolida. Y Yahshua nunca abrogó la ley. Él fue el cumplimiento de la ley y la cumplió en sí mismo. Y la ley sigue de Dios, sigue vigente. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Pero las teologías humanas, que se basan en estudios de la historia de la iglesia, donde estudian lo que los padres de la iglesia enseñaron, Josefo y sus amigos, que es lo que se enseña en los seminarios bíblicos, a través de la herencia romana dada por Constantino, apoyado por 300 obispos nombrados o ministerios denominados por el apóstol Pablo, sacaron un canon bíblico donde culpabilizaron al pueblo judío por la muerte del Mesías y sacaron todo el contexto histórico, el contexto geográfico y cultural del pueblo hebreo y lo volvieron romano y enseñaron que todo lo de los judíos es malo. Y se les olvida que el Mesías es judío, es el león de la tribu de Judá, que la palabra de Dios vino por medio de los judíos o el pueblo de Israel. Y por eso cuando se habla de obedecer la Torá, piensan que estamos judaizando la iglesia y no es así. Es volver al camino angosto, es volver a la verdad y a la vida que nos lleva al Padre Celestial, volver al mensaje original del Mesías. Y tú desconoces esto, porque tienes un hombre al frente en un altar que te enseña lo que aprendió en un seminario bíblico, pero no lo que aprende en la bendita palabra del Señor. Levaduras humanas, pensamientos humanos. Por eso hay tantos seminarios bíblicos hoy en día, tantas denominaciones, donde todo el mundo decir tener la verdad. Pero es la más grande mentira, porque la única verdad es el Mesías, el Cordero de Dios, inmolado en la cruz del Calvario. No hay más verdades. Y lo que Él enseñó. Y Él enseñó a volver al Padre Celestial, al camino antiguo, angosto. ¿Tú dónde estás transitando?
Miren lo que dice la Escritura y vuelvo y lo leo. Verso 28 de San Juan capítulo 8. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y mire lo que dice el verso 29. Porque el que me envió conmigo está. Por eso su nombre en hebreo no es Joshua, sino Yahshua, con doble H. Porque la H en hebreo, los que estudiamos, aprendemos que la H trae una esencia. Y cuando viene con doble H, esa esencia es la de su Padre. Son uno solo. No una sola persona, sino uno solo. Por eso el pueblo de Israel dice que hay un solo Dios. Porque tienen un solo pensamiento, un solo sentir y un solo actuar. Hablan lo mismo. Actúan igual, piensan igual. Porque tienen la misma esencia. Y yo te pregunto a ti que dices ser cristiano y que dices amar a Jesucristo, porque ese es el lenguaje. ¿Tú tienes la esencia del Cordero de Dios? ¿Tú tienes la esencia de Yahshua, el Hijo de Dios? ¿Tienes el ADN de Él? ¿Te identificas como Él? ¿Hablas como Él? ¿Vives como Él? ¿Actúas como Él? ¿Piensas como Él? Porque si no es así, es porque tú no le conoces a Él. Conoces de Él, mas no le conoces a Él. Por eso no sabías que predicaba el Mesías. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué haces tú? ¿Tú haces lo que le agrada al Padre Celestial? ¿Tú haces lo que le agrada al Cordero de Dios? Porque si tú agradas al Cordero de Dios, estás agradando al Padre Celestial. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Porque hablaba lo que el Padre habló en la antigüedad. Dijo entonces el Mesías a los judíos que habían creído en Él. Que habían creído en Él. Es muy distinto creer. O es muy distinto creerle a Él. ¿Crees en Él o le crees a Él? Dijo entonces el Mesías a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le hago una pregunta en esta noche para terminar. ¿Conoces al Mesías? ¿Eres su discípulo? ¿Conoces la verdad? ¿O no tenías idea de lo que acabamos de hablar esta noche? Si me amáis, dijo el Cordero de Dios, San Juan 14:15, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire lo que dice el verso 21 y vamos a terminar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bendito sea el Señor. Pero si el Padre Celestial no te ama a ti, porque ni siquiera te acuerdas de él y no lo conoces, mucho menos el Cordero de Dios te ama a ti. Huye de las teologías. Es mi consejo esta noche. Entra el camino, entra la verdad y entra la vida que lleva el Padre Celestial. Adora a quien merece la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Y si el Mesías, el Cordero de Dios, adoraba a su Padre, ¿quién eres tú para no adorarlo? ¿Por qué adoras lo que no conoces? Porque no conoces la verdad de Dios ni la palabra. Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra que fue expuesta esta noche, Señor. Porque no transmitimos pensamientos humanos,
Porque no creamos predicaciones, las escribimos para quedar bien ante la iglesia y ante la gente, sino simplemente prestamos nuestros labios y nuestro ser para transmitir tu verdad a través de la bendita palabra del Señor. Gracias, Padre, por aquel a quien se le ha caído el velo en esta noche de la verdad y quiere volver a adorar al Padre para que su vida cambie. Porque cuando sacan al Padre Celestial del contexto de la salvación, sacan la palabra de Dios. Sacan la verdad del Mesías y el Cordero de Dios, porque el Mesías predicaba lo que tú enseñaste en la antigüedad, lo que tú le entregaste a Moisés en el monte Sinaí, Señor. Saca de la ignorancia bíblica, saca de las teologías bíblicas a tu pueblo, Señor. Permite que su entendimiento no se embote más y que su visión sea más allá de lo evidente para que comprendan la verdad. Bendice su entrada, bendice su salida, Señor. Bendice a cada hombre, mujer y niño, Padre, que pueda recibir este mensaje, Padre, para que huyan de las teologías humanas y entren al camino, a la verdad y la vida, el cual es el Mesías, y Él nos lleva al Padre Celestial. Y para que comprendan, Señor, lo que dice tu palabra en San Juan 14:26, que el Consolador, el Espíritu Santo, fue enviado por el Padre Celestial en el nombre del Mesías, para enseñarnos las cosas y para guiarnos a la verdad conforme tú lo enseñaste. Está estipulado en tu palabra, Señor. Permítenos volver al camino angosto y a tu verdad. Permítenos volver a tu palabra y que el pueblo tuyo salga de la ignorancia creada por las teologías humanas y enseñada por pastores y hombres que no estudian la verdad. Se dedican a estudiar libros, a adquirir conocimientos de otras cosas menos de tu palabra. Y caen en levadura, Señor, conforme tú lo enseñaste. Gracias, Cordero de Dios, por la redención en la cruz del Calvario y por esta oportunidad de conocer la verdad que eres tú. Tú eres la verdad, no hay más verdad que tú. Gracias, Espíritu de Santidad, Ruach, por guiarnos a la verdad a través de la única guía que es la bendita palabra del Señor. Bendícenos en esta hora, bendícenos en esta noche, bendice el día de mañana y que nunca nos falten las añadiduras, Padre, conforme a tus promesas en tu bendita palabra. Gracias, Señor. Iglesia del Cordero de Dios, entra al camino, entra a la verdad y a la vida, entra a la verdad. Y nunca se te olvide que la Torá, que es la palabra del pueblo de Israel, que tanto le huyen porque piensan que es judaizar la iglesia, tú la tienes en tu Biblia y son los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son libros de Moisés y están en tu palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, les envío un fuerte abrazo desde Colombia, nos veremos pronto.